Mil mensajes. Hoy estamos con el número 519 y este número nos enfrenta a una realidad que puede ser muy dramática, inclusive está trágica en la vida, pero que muchas veces no pasa de ser un factor que molesta y molesta mucho en el desarrollo de muchas personalidades y sobre todo también de la gente que acompaña a una personalidad que tenga este rasgo. Y este rasgo lo podemos llamar muy grosso modo, de manera muy enfática, como masoquismo, es decir, encontrar placer en el dolor, pero que antes que llegue a esa palabra, y esa palabra tan dura, hay gran cantidad de situaciones en las cuales las personas, por un momento de su vida o en forma continua, comienza por diferentes causas y con diferentes objetivos a tener placer en el dolor. Y son personas que realmente, aunque puedan ser y tengan tener perfiles completamente correspondientes a ser una buena persona, realmente amargan su propia vida con esta actitud, pero también dificultan, inclusive llegando hasta hacer grandes obstáculos para el bienestar, la calidad de vida, la felicidad de otras personas que pueden ser desde su familia, desde la gente que ama, de gente que los rodea, hasta cosas muy importantes como podría ser esta característica, este rasgo de personalidad en cualquier líder influyente, ya sea de tipo político, económico, social, comunicacional. Es decir, este perfil y este mensaje no está para hacer que las personas que sientan placer en el dolor sean estigmatizadas, todo lo contrario. Es para ayudar a que comprendan esta situación y esta situación que les hace daño a su propia vida y les hace daño a la gente que los rodea. ¿Por qué aparece la situación de esta? No vamos a hablar de casos extremadamente patológicos, no se correspondería con estos mensajes, sino esa realidad cotidiana de la gente, de las personas que comienzan a sentir que el dolor es un acompañante. Y entonces empieza a aparecer el por qué. Y el por qué puede ser porque en alguna situación esta persona no tenía elementos para encontrar placer en el placer. Es decir, no tenía la capacidad de encontrar elementos, estímulos, realidades, relaciones de tipo placenteras que dieran esa emoción que todos sabemos que es placer, que es muy difícil describir, pero que lo sentimos como esa sensación interna de plenitud, que no, al no existir y la gente necesitar placer en su vida, por X circunstancia, a lo mejor por un momento en el cual sintieron la adrenalina o la intensidad de una situación, inclusive dolorosa, comienzan a establecerse y comienzan a encontrar, situación dramática, placer en lo que da dolor. Y que si ese dolor es propio en el propio dolor, se establece un parámetro que puede llegar al masoquismo, pero que si encuentra ese placer en el dolor ajeno, comienza a estructurarse una personalidad sádica, con todo lo que esto repercute y por supuesto respetando los niveles que digo, estamos enfrentando este número a nivel de la cotidianidad, a nivel de lo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros en cualquier parte de nuestra vida sin tener que llegar a extremos realmente patológicos. Entonces, yo creo que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esa asociación entre la incapacidad para tener estímulos placenteros y el placer, encontrarlo en una fuente de dolor, puede ser frecuente. Y eso sobre todo va para la educación, sobre todo cuando hay niños, hay adolescentes, hay gente joven preparándose, no hacer que la situación sea tan poco placentera que encuentren en el dolor una fuente de él. Eso es preventivo y es bien interesante para padres, maestros, profesores, medios, políticos, líderes. Es importantísimo
que no hagamos unas situaciones tan poco placenteras que la gente no tenga más opción que encontrar el placer necesario en estímulos dolorosos, ni propios ni ajenos. Y también podríamos preguntarnos, por ejemplo, el para qué. El para qué puede asumir la gente una posición como esta. Y nos encontramos probablemente a algo que es muy frecuente en los consultorios, que es muy frecuente como realidad humana, quizás de las más escondidas, que es la culpa. Y entonces la gente con procesos de culpa, con procesos de fallas o de culpas no resueltas, probablemente para encontrar ese placer al cual no se sienten realmente merecedores, comienzan a encontrar placer en el dolor. También podría ser para manipular, porque hay mucha gente que manipula a través y trata de llamar la atención a través de ese sufrimiento. Y entonces hay que estar muy pendientes para nosotros no caer en eso que es terriblemente dañino para muchos seres humanos, tanto para sí mismos como para los demás, como podría ser estas actitudes de encontrar placer en el dolor. Hay que poner que realmente esos placeres provengan de fuentes placenteras y que el dolor, ya sea un dolor físico, sea bien enfrentado por profesionales y que ese dolor psicológico, ese dolor emocional, también sea enfrentado con profesionales para hacer que no se magnifique la importancia del dolor hasta el punto de encontrar el placer en los momentos dolorosos. Hay que procurarles momentos placenteros a la gente. Hay que procurarse momentos placenteros en lo que puede ser cualquier elemento de placer. Para ello les sugiero que busquen www.robertodebries.com, nuestra página web, una lista que hicimos para un simposio internacional de placer. Hicimos y trabajamos los 69 placeres básicos que nosotros encontramos. Y esta es una guía para encontrar placer en las situaciones de buen estímulo, de estímulo positivo, y no encontrarlo ni en el dolor propio ni en el dolor ajeno. Este es un mensaje que creo que es muy importante por la cotidianidad, porque muchas veces enfrentamos que nosotros o alguien muy cercano está consiguiendo placer en las situaciones dolorosas. No llegará al caso patológico de un gran sádico o de un gran masoquista, pero amargará su propia vida, amargará su propia existencia y le pondrá muchos obstáculos al desarrollo de la alegría, del placer, del estar contento, de la felicidad de los demás, especialmente de la gente que ama. Este es el mensaje número 519 y es un mensaje bien interesante a nuestro juicio y tiene una finalidad muy didáctica, preventiva y además también para que tomemos conciencia si a veces tendemos a caer en esto. Este cuadro hermosísimo que tenemos atrás es el Ávila, el Cerro Ávila, en toda su magnitud. Esta es una obra de Freddy Simosa, una obra bellísima, una obra además con varios niveles de percepción y que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, cruce con la segunda transversal. Cuando sube hacia precisamente el Cerro Ávila, usted se encuentra en una esquina blanca al comienzo casi de la avenida de los Mangos y ahí usted puede detenerse y puede observar, puede mirar, puede compartir con los artistas que muy frecuentemente están ahí. Este es el mensaje número 519, un mensaje para reflexionar. Será hasta el próximo.